Esta parashá es la famosa parashá de Yitro, donde el punto central de la parashá obviamente va a ser la entrega de los 10 mandamientos de la Torá, en realidad de toda la Torá. Siempre hablamos de que se entregaron los 10 mandamientos, pero en realidad se entregó toda la Torá, tanto la Torá oral como la Torá escrita, absolutamente todo. Bien al principio de la parashá, la Torá nos cuenta que Yitro, el suegro de Moshe, vino al desierto, él vivía en Midian. Cuando fue la salida de Egipto, la esposa de Moshe, Tzipora, con sus 2 hijos, se quedó con su padre en Midian. O sea, ella no vivió toda la salida de Egipto. No vamos a entrar ahora en el detalle de por qué, pero ella no vivió ese momento. Obviamente se enteró, como vamos a ver ahora. Y la Torá dice, Vaishma Yitro Joel Midian Joten Moshe, y escuchó Yitro, el sacerdote de Midian. Igual después vamos a ver si la traducción es sacerdote o es otra, pero normalmente se traduce como el sacerdote de Midian, suegro de Moshe. Él escuchó todo lo que hizo Dios con Moshe y con su pueblo Israel, que sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim. Y así fue que llegó al desierto en el encuentro del pueblo de Israel con Tziporá, con su hija y con sus nietos, que se llamaban Gershón y Eliezer. Y acá Yitro, cuando se acerca a Moshe, le dice una frase que hoy es muy común escuchar en cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros dice la frase esta, pero que Yitro la dijo por primera vez en la historia, o por lo menos de lo que hay registros, digamos. Vamos a leerlo del Pasuk. Bueno, dice que se encontraron y Moshe le empezó a contar, aparte de lo que él había escuchado, todo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Vayomer Yitro, y dijo Yitro, lo que decimos todos los días, varias veces al día probablemente, Baruch Hashem. Yitro dijo la famosa frase Baruch Hashem, que hoy está en común, él fue el primero en decirla. Baruch Hashem, Asher itzil etchem miyad Mitzrayim, que salvó a ustedes de las manos de Egipto y de las manos del faraón, aquel que salvó a ustedes de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, interesante porque esta palabra Baruch Hashem, esta frase, que es tan común entre los Yehudim, ¿no? O en castellano el gracias a Dios, el primero del que se tiene el registro que lo dijo fue Yitro. Es el primero. Se ha habido historias sobre el Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov buscaba gente, entraba en conversaciones con la gente para lograr que ellos le respondieran Baruch Hashem. O sea, les preguntaba sobre sus temas personales, sobre su trabajo, sobre su salud, sobre su familia, todo con la intención que la persona le respondiera Baruch Hashem. Él esperaba esta respuesta. Son sabidas las historias del Baal Shem Tov que él hacía esto. Él iba a la gente simple para que ellos agradecieran a Hashem. Entonces tenemos que entender un poquito, hay unas palabras del Rebbe, vamos a estudiar acá, tenemos que entender un poco cuál es la importancia y cuál es el significado real de Baruch Hashem. ¿No? Uno dice como automáticamente, Baruch Hashem, la traducción es bendito es Hashem. Pero ¿qué significa? ¿Tiene algún significado más profundo el Baruch Hashem? ¿O es solamente como decir gracias a Dios? ¿O tiene algo detrás? ¿Y por qué fue Yitro el primero que lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Vamos a tratar de entender esto, de estudiar esto. Hay un pasaje en el Talmud, vamos primero a ir con una pregunta, hay un pasaje en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, que dice lo siguiente. Con respecto a este versículo, donde Yitro dice Baruch Hashem, alaba a Dios, el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, dice, Gnai ule Moshe ule shishim ribo, dice, es como algo
lo hace quedar mal a Moshe y a los 600.000 hombres judíos que salieron de Egipto, que ellos no dijeron nunca Baruch Hashem, hasta que vino Yitro y dijo Baruch Hashem. Así dice el Talmud. O sea, es algo como que no se entiende, no pega con Moshe, no pega con el pueblo de Israel después de haber vivido todas las maravillas que vivieron y todos los milagros que vieron. Bienvenido Alberto, ¿eh? Y después que vieron todo eso, en ningún momento dicen Baruch Hashem. Y así dice el Talmud. Ahora, la primera pregunta que trae el Rebbe acá, está bien, no dijeron Baruch Hashem, pero no es que estaban desagradecidos. De hecho, alabaron a Dios de muchas maneras, alabaron a Dios de muchas maneras, hicieron el famoso canto de Moshe, el famoso canto de Miriam cuando salieron de Egipto, ¿sí? Agradecieron a Dios, solo que no dijeron la palabra Baruch Hashem. Entonces, ¿por qué el Talmud dice que es un desprecio para Moshe y para el pueblo judío no haber dicho Baruch Hashem? Está bien, ¿qué tiene de especial? De vuelta, vamos a la pregunta, ¿qué tiene de especial esta frase Baruch Hashem que dijo el suegro de Moshe, que ni siquiera era Yehudí, que el pueblo de Israel no la dijo? Hasta que vino Yitro, nadie había dicho el Baruch Hashem. Bueno, primero, ¿sabían que el primero que dijo esto fue Yitro, el suegro de Moshe? No. ¿Alguna idea de qué significado más profundo tiene el Baruch Hashem que el mero hecho de decir bendito, bendito sea Dios? Como yo siempre cuento que la famosa frase que decimos en español, que tal cosa sucede por H o por B, ¿no? Así escuché y así es lógico, dice que viene de la época de los marranos. Como ellos no podían decir Baruch Hashem, BH, porque se daban a conocer como judíos, decían, ¿por qué pasó tal cosa? No sé, será por H o por B. O sea, pero es algo muy común, el Baruch Hashem es muy común. ¿Quién lo instituyó? Yitro, ni siquiera un Yehudí. Bueno, entonces la primera pregunta es que es extraño que el Talmud diga que es un desprecio para Moshe y para el pueblo de Israel el hecho de no haber dicho Baruch Hashem, cuando en realidad ellos agradecieron y alabaron a Dios de muchas maneras. Solo que no con estas dos palabras. Ahora vamos a entrar en otro tema y otra pregunta muy interesante. En la Kabbalah dice, no tengo acá las palabras exactas, dice así, bienvenido Hugo, ¿eh? La Kabbalah dice que la Torah viene acá a enaltecer a Yitro. O sea, cuando Yitro viene acá al encuentro del pueblo de Israel, como que la Torah lo relata y lo está enalteciendo, y el Zohar, la Kabbalah, va más allá, y dicen esto, escuchen esto muy interesante. Yo no lo había escuchado esto hasta hoy. Dice que el Zohar dice, la Kabbalah dice, que todo el momento de la entrega de la Torá se pospuso hasta que no viniese Yitro a decir Baruch Hashem. O sea, estaba todo el pueblo de Israel con los tzadikim, ¿sí? Gente justa, con Moshe, con Aarón, con todos los príncipes y todos los líderes de las tribus, que eran todos tzadikim, habían salido de Egipto y estaban en un proceso espiritual de elevación constante hasta recibir la Torá. ¿Qué dice la Kabbalah? ¿Qué dice el Zohar? Que todo esto estaba a la espera de que viniera Yitro. O sea, si no hubiese venido Yitro y no hubiese pronunciado la frase Baruch Hashem, la entrega de la Torá no hubiese sucedido. ¿Tá? Medio fuerte, ¿no? Extraño lo que está diciendo. Pero así lo dice claramente la Kabbalah. Ahora bien, y dice la Kabbalah que quién era Yitro, lo dice el versículo eso, Yitro era Cohen On, era un sacerdote. Era un sacerdote. Recién cuando él se doblegó y se agachó delante de Dios y dijo Baruch Hashem, esto es lo que permitió que se entregara la Torah. Hasta ese momento no se iba a entregar la Torah.
Y el Zohar mismo dice que lo más extraño de todo esto que dice el Zohar es que este Cohen On, este Yitro, que era un sacerdote pagano, viene de lo que se llama en la Kabbalah la Sitra Hará. La Sitra Hará vamos a explicar qué es. Hay dos conceptos en la Kabbalah. Está lo que es la Kedushá, la santidad, y está lo que es la Sitra Hará, que se lo llama en arameo el otro lado, como el otro lado de la vereda de enfrente. Está la santidad y está la vereda de enfrente. Yitro, ¿de dónde venía? Era un sacerdote pagano. Obviamente estaba parado en la vereda de enfrente. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que si no hubiese sido porque Yitro, que está claramente en la vereda de enfrente, viene y dice Baruch Hashem y reconoce los milagros de Hashem, la Torah no se hubiese entregado. Bueno, ¿está? Hasta ahí vamos. Lo que dice el Zohar, lo que vamos a tratar de entender esto. En principio tenemos que entender cuando la Torah presenta a Yitro, lo presenta acá en el primer versículo de la Parashá, como dijimos recién, Vaishma Yitro Cohen Midian, y escuchó Yitro, que era el sacerdote de Midian, Joten Moshe, que era el suegro de Moshe. La Torah está acá tratando de presentarlo y presentarlo de una manera que lo enaltezca Yitro, porque ya vemos que dice, era el suegro de Moshe. O sea, no era cualquiera, era el suegro de Moshe. Pero antes de eso, ¿qué dice? Que era Cohen On, que era Cohen Midian, que era un sacerdote de Midian, que era un idólatra. Entonces, ¿qué clase de presentación está haciendo la Torah sobre Yitro? Diciendo, mira, acá tenés un sacerdote idólatra, que es el suegro de Moshe. Si querés hablar bien y presentarlo, decí que es el suegro de Moshe. ¿Para qué necesitas decir que era un idólatra? Y la pregunta es más fuerte aún si uno estudia el Rashi. Primero vamos a entender lo siguiente. Hay dos opiniones sobre qué es Cohen Miriam. ¿Qué significa que era que era un Cohen? Está un tal Rabbi Yoshua, esto dice el Midrash. Está Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dice que literalmente era un sacerdote pagano. Rashi viene acá en la Torá y aún más dice, no solamente que era un sacerdote pagano, sino que era un sacerdote que había servido a todas las idolatrías que existen en el mundo. O sea, no dejó una sola idolatría sin adorar. Porque al punto tal que él llega un momento que dice, Atay Adati, ahora me doy cuenta que Gadol Hashem Mikola Elohim, que Dios es más grande que todos los dioses. Para poder asegurar esto, para poder afirmar que Dios es más grande que todos los dioses, significa que él conoce a todos los dioses. Rashi nos dice que él sirvió a todos los dioses. Entonces, ¿qué clase de presentación en sociedad? Es decir, que este es Yitro. Acá vino Yitro, el sacerdote de Midian. Hay otra explicación, que Cohen no significa sacerdote. Según esta explicación se entiende un poco más. Sino Cohen significa el príncipe de Midian. Esto hay un rab que se llama Rabbi Eliezer Amodai, que él dice que Cohen no se refiere acá a un sacerdote, si bien siempre Cohen se refiere a un sacerdote, pero en este caso puntual, Cohen tiene también otra acepción que puede ser un príncipe. Entonces, según él se entiende, vino un príncipe de Midian, que a su vez era el suegro de Moshe, está hablando la grandeza de Yitro. Pero según Rabbi Yoshua, y aún más como lo explica Rashi, que él conocía y adoró a todas las idolatrías del mundo, ¿cuál es la presentación que me está haciendo Yitro? O sea, ¿qué me está hablando Yitro? ¿Me quiere hablar bien de Yitro? ¿Para qué me dice esto? ¿Está clara la pregunta? ¿Seguimos adelante? Bueno, para poder entender esto, tenemos que entender que Yitro tuvo una actuación central, como dice el Zohar, en la entrega de la Torah. ¿Qué había pasado? ¿Qué escuchó él? Supuestamente escuchó todo lo que pasó con el pueblo de Israel. O sea, las plagas de Egipto, la salida de Egipto, que se abrió el mar,
Todo eso, un montón de cosas escuchó Yitro. ¿Qué viene Rashi a decirnos? ¿Qué escuchó Yitro? Rashi se limita a dos cosas. Es extraño en Rashi, porque la Torá dice claramente que Yitro escuchó et kol asher asa Elohim le Moshe le Israel, todo lo que Dios hizo con Moshe y con Israel, que lo sacó de Egipto, pero eso incluye aparentemente todo lo que sucedió en el medio, desde la salida de Egipto hasta este momento. En el medio sucedieron muchas cosas, ¿no? Sucedió lo del maná, sucedió lo del agua que era amarga y Moshe tiró una madera, una rama y se endulzó, y sucedió la apertura del mar, y sucedieron un montón de cosas. Los castigos a los egipcios. ¿Qué dice Rashi? ¿Qué fue lo que escuchó Yitro? Yitro escuchó que se abrió el mar y escuchó sobre la guerra de Amalek. La parsha pasada termina la parsha hablando de una guerra que el pueblo judío tuvo con el pueblo de Amalek. Ahora bien, la pregunta es obvia. Rashi siempre viene a explicarnos lo que no se entiende del versículo. El versículo dice claramente que él escuchó todo lo que pasó con los judíos. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que explicar Rashi? No solamente que no me tiene que explicar nada, sino que viene y me dice y se limita a que lo que escuchó Yitro fueron dos cosas, cuando hubo 10 cosas. Sin embargo, dice, hay dos cosas que él escuchó. Entonces tenemos que entender este concepto. ¿Qué es lo que significa? Bueno, para entender todo esto un poquito, el Rebbe nos explica lo siguiente. Está el famoso Midrash, el famoso dicho de los sabios, que dice, si hay un versículo en el Teilim, en los Salmos, Kol asher hafetz Hashem asa. Todo lo que Dios quiere, Él hace en el mundo. Él hace absolutamente todo lo que Él quiere en el mundo. Y esto ya lo dijimos varias veces, lo que voy a decir ahora, que hay un versículo en el Salmo que dice, Shamayim, Shamayim la Hashem, Be'aretz Natan Libnei Adam. Dios creó el mundo de manera tal que el cielo son de Dios, los cielos son de Dios, es como la morada de Dios, y la tierra fue entregada a los seres humanos. Y esto se acuerdan hasta cuándo fue, o sea, como que había un decreto divino que el mundo era así. El cielo era para Dios y la tierra era para los seres humanos. Todo esto muy bien hasta el momento de la entrega de la Torá. La entrega de la Torá, como ya lo dijimos varias veces, implicaba el hecho de que el mundo espiritual y el mundo material no estén desconectados, sino todo lo contrario, que estén conectados. ¿Tá? Entonces hay mundos espirituales ocultos que hasta el día de Matan Torá, de la entrega de la Torá, estaban desconectados de la vida material del mundo terrenal. Ahora bien, para cada cosa en el mundo, cuando uno va a emprender algo, incluso cuando Dios va a hacer algo, es como que hace falta una preparación. Vos vas a hacer un negocio, necesitas prepararte para el negocio, abrir una sociedad, tenés acá un contador, te abre la sociedad, te inscribe en la FIP, después te arrepentís, pero no importa, te inscribe en la FIP, te hace todos los papeles para poder empezar un negocio. ¿Querés construir algo? Tenés que buscar el terreno, tenés que preparar el terreno, o sea, para todo hace falta una preparación. Bueno, del mismo modo nos explica el Rebbe, para recibir la Torá, que era la conexión que iba a haber entre los mundos espirituales y los materiales, para esto hacía falta una preparación. Para esto hacía falta que sucediera esto, ¿no? que hubiese una preparación para esto. ¿Cuál era la preparación? Explican, esto está explicado en Hasidut, lo explica el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, en sus libros. ¿Cuál era la preparación para que se entregue la Torá y que haya esa conexión entre el mundo espiritual, los mundos espirituales y lo material? Para eso había que abrir el mar. Abrir el mar. ¿Por qué había que abrir el mar? Porque el mar, como ya lo hablamos también varias veces, está escrito que en el mar existe todo igual que en la tierra, solamente que está oculto. O sea, es un mundo vivo, un mundo vibrante, un mundo que existe, que tiene vida, pero que está oculto, nosotros no lo vemos.
Nosotros lo que vemos es el mundo en la tierra, el mundo fuera del mar, digamos. ¿Qué sucedió cuando Dios abre el mar? Cuando Dios abre el mar, está revelando lo que había en el mar. O sea, está mostrando que en el mar hay un mundo igual que afuera del mar. O sea, si vamos un poquito más, es como preparar el terreno para esta unión que tenía que venir con la entrega de la Torá entre los mundos ocultos, espirituales, y los mundos revelados, que es el mundo en donde vivimos. O sea, para poder revelar lo oculto en lo revelado, en el mundo revelado, tenía que haber una preparación acorde a eso. ¿Cuál era la preparación? Abrir el mar, porque es exactamente lo mismo, es revelar lo que está oculto. Dale, Víctor. Una sola pregunta. ¿Lo Dale. oculto es lo mismo que lo espiritual? Y para nosotros, o sea, para el mundo nuestro, lo espiritual tenés que buscarlo. No está Exacto. revelado como puede estar todo el mundo que vos ves. O ¿Sí? O sea, sea, tenés que hacer un trabajo personal. exacto. O sea, no es que lo espiritual, no es que lo oculto se refiere a lo espiritual, pero es parecido a lo espiritual, porque vos para buscarlo, o sea, vos también podés bucear en el mar y ver cosas, pero digamos tenés que hacer una búsqueda, no lo tenés abierto delante de tus ojos. Claro. Entonces, para que un mundo espiritual pueda bajar al mundo material, tenía que haber una preparación acorde a ello, que era abrir el mar. Ahora bien, aparentemente, una vez que se abrió el mar, ya estaba todo listo con la preparación que dijimos para la entrega de la Torá. Porque dijimos que la entrega de la Torá es revelar lo oculto en el mundo revelado. Ahora bien, y eso fue lo que sucedió en el mar. Pero acá hubo un hecho en la mitad como que puso en evidencia, dejó en evidencia que el mundo no estaba preparado para recibir la Torá. Cuando hablamos que el mundo no estaba preparado para recibir la Torá, no nos referimos a los judíos que estaban preparados para recibir la Torá. La Torá, es cierto, fue dada para los Yehudim, pero fue dada para todo el mundo. O sea, no es que solamente para... Tenemos 613 mitzvot, los Yehudim, pero la Torá fue entregada para todo el mundo, para la humanidad, ¿sí? No para el Yehudim nada más. Tenemos distintas obligaciones. Ahora bien, cuando decimos que el mundo tenía que estar preparado para que lo oculto se revele, no estamos hablando para que se revele solamente para el Yehudí, es para que se revele para todos. Entonces, aparentemente, cuando se abrió el mar, el mundo estaba preparado. Como ya dijimos los otros días, está escrito que en la Torá, con respecto a cuando se abrió el mar, dice, Vayevaqueu amai, dice, y se abrieron las aguas. Y no sé si se acuerdan que dijimos que cuando dice se abrieron las aguas, la Torá no dice que se abrieron las aguas del mar, de ese mar, del Yam Suf. Se abrieron todas las aguas del mundo. O sea, si yo tenía acá en Argentina un vaso con agua, yo veía que se partía al medio el agua. El agua se separaba. Entonces se abrieron todas, como que el mundo, no solamente ese lugar se preparó para recibir la Torá, sino que todo el mundo se preparó para recibir la Torá, porque la Torá era una entrega que iba a ser para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo. Ahora bien, cuando aparece Amalek, viene Amalek a pelear con el pueblo de Israel, es una clara demostración, dice el Rebbe, que el mundo no estaba preparado. Porque si ellos hubiesen estado influenciados por los milagros que pasaron en el Mar Muerto, en el Yam Suf, no en el Mar Muerto, perdón, en el Yam Suf, en el mar, si ellos hubiesen, digamos, hecho eco de lo que pasó ahí, no hubiesen ido a pelear contra el pueblo de Israel. Porque hubiesen entendido que no era apropiado ir a pelear con el pueblo de Israel. Esto mostró, digamos, lo que dice el Rebbe, esto mostró que el pueblo, que el mundo no estaba preparado todavía. A pesar de la revelación que hubo en el mar, a pesar que Dios mostró que quiere unir lo espiritual con lo material, el mundo no estaba preparado. ¿Cómo se mostró? Por la guerra de Amalek. Ahora bien, cuando Rashi dice que Yitro escuchó sobre que se abrió el mar y sobre la guerra de Amalek, él podía haber dicho que Yitro escuchó que se abrió el mar y sobre que
el triunfo en la guerra de Amalek. No la guerra de Amalek en sí, sino que el pueblo de Israel triunfó en esa guerra. Sin embargo, él se centra, Rashi dice, no, lo que él vio es la guerra de Amalek. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Dice el Rebbe. Rashi aparentemente siempre nos explica cosas literales, ¿sí? Pero en esas palabras que aparentemente solo explican lo literal, muchas veces hay escondidos secretos de la Torah. ¿Por qué Rashi dice que estas son las dos cosas que vio Yitro? Porque Yitro vio que Dios quería entregar la Torah, que la Torah significa unir los mundos materiales con el mundo espiritual. Y para ello abrió el mar, donde nos mostró lo oculto. Pero también vio la guerra de Amalek, dice. También vio que el mundo no estaba preparado para esto. Porque Amalek, que estaba en un nivel inferior en cuanto a santidad, no estaba preparado. Y la idea de la Torá es ¿cómo se llama? Impactar en todo el mundo. No solamente en el Yehudí, no solamente el que está en un ámbito de Torá, es impactar en todo el mundo. Cuando Yitro vio que había pueblos que todavía no estaban impactados por lo que Dios estaba queriendo mostrar, él dijo, bueno, tengo que actuar, dice Yitro. Yitro dijo lo siguiente, tengo que actuar y tengo que ser el artífice de que la Torah sea entregada. ¿Cómo? Y ahí es donde entra a jugar el papel de Yitro acá. Dijimos antes de la Kabbalah que si Yitro no hubiese venido, la Torah no hubiese sido entregada. También preguntamos por qué se habla de Yitro en términos de que era un sacerdote idólatra que había adorado a todas las idolatrías del mundo. ¿Por qué habla así de Yitro? No nos habla así de Yitro para hablarnos mal de Yitro, sino todo lo contrario, dice el Rebbe. Nos habla así de Yitro porque nos muestra que incluso Yitro, que estaba en el nivel más bajo espiritualmente hablando, él ya estaba preparado para recibir la Torah. O sea, él cuando vino y reconoció digamos, la majestad y el poder de Hashem, diciendo Baruch Hashem, cuando él dijo esas palabras, él dio a entender que él ya estaba preparado, a pesar de haber servido y haber adorado a todos los ídolos del mundo, él ya estaba preparado para recibir la Torah. Y con él, o sea, siendo que él era una persona importante, esto también mostraba que todo el mundo estaba preparado para recibir la Torah. O sea, si bien unos días antes hubo una guerra con Amalek, que mostraba que el mundo no estaba preparado, vino Yitro, dijo Baruch Hashem, y reconoció a Tayadati Kigadol Hashem Mikol Elohim, ahora sé que Dios es más grande que todos los dioses, y en ese momento él dejó en claro que el mundo estaba preparado para recibir la Torah. Entonces, por eso, uno de los motivos también por qué la Parshá se llama Yitro, por qué toda esta Parashá que habla de la entrega de la Torah, digamos, podemos decir que es la Parashá más importante de la Torah. Si podemos decir que hay alguna más importante que otra, obviamente esta está number one. La entrega de la Torah es número uno. Sin embargo, ¿cómo se llama la Torah? La Parashá esta lleva el nombre de un sacerdote idólatra pagano que adoró todos los ídolos de la historia. O sea, algo totalmente... Vos decís que normalmente vos escribís un libro, el libro tiene un título, que el título te da un indicio de qué habla el libro. ¿Correcto? La parshá esta tiene un título. La parshá esta habla de la entrega de la Torah. La parshá esta habla de la unión que va a haber a partir de ese momento entre los mundos materiales y espirituales. ¿Cuál es el nombre de la parshá? Acá hay ¿cómo se llama? Un sacerdote ultra pagano. Este es el nombre de la parshá. ¿Vos te podés imaginar de qué habla la parshá viendo el título? De ningún modo. Dice el Zohar, si no hubiese sido por Yitro que vino y dijo Baruch Hashem, esto no hubiese sucedido. Entonces, se entendió, cerró la idea de, hicimos una pregunta, ¿por qué es tan importante el Baruch Hashem? Vamos a ver ahora, eso me quedó. El Baruch Hashem significa, Baruch significa cuando vos revelás algo, no solamente bendito,
Baruch Ata Hashem, vos estás revelando, estás llamando a Hashem al mundo. Cada vez que uno dice una bendición, está llamando a Hashem al mundo. En hebreo, por ejemplo, cuando se habla de injertar un viñedo, ¿no? Se agarra una rama de una vid, se la doblega, se la dobla y se la entierra en la tierra, y de ahí va a crecer otro árbol. Sí, ese acto de doblegar la rama y enterrarla en la tierra y volver a plantarla, se llama mabrij, se llama leabrij, viene de Baruch, es como atraer algo. Cuando vos decís Baruch Hashem, estás atrayendo a Dios al mundo. Lo estás atrayendo a Dios al mundo. Lo estás revelando en el mundo. Por eso es la importancia. El Baal Shem Tov cuando decía, bueno, voy a buscar a alguien que diga Baruch Hashem, es porque con cada vez que vos decís una bendición, con cada vez que vos alabás a Dios, estás revelándolo a Dios en el mundo. Es claro, o sea, vos viene una persona que nunca escuchó el Baruch Hashem, te pregunta cómo estás. Vos le decís Baruch Hashem, lo primero que te va a preguntar es qué significa Baruch Hashem. Le explicás que estás agradeciendo a Dios, es claro que estás revelando a Dios en el mundo. Con tus palabras, con tu bendición, estás revelando a Dios en el mundo. Se cuenta que el Baal Shem Tov una vez se encontró con una persona de las que siempre decimos que no es lo que la Torá pide, pero siempre existieron, con un ermitaño, una persona que vivía totalmente aislado del mundo, una persona que no hablaba otra cosa que no fuese palabras de Torah, o sea, no podías intercambiar con él otra palabra. Se cuenta que el Baal Shem Tov fue y le preguntó cómo estás de salud, cómo está tu parnasá, sabiendo que él era una persona que no hablaba de este tipo de temas, que no hablaba, directamente no hablaba. Entonces dice que esta persona, este jajam, como que se enojó con el Baal Shem Tov y le hizo señas que lo deje tranquilo, que no lo moleste. El Baal Shem Tov le preguntó, es una historia conocida, el Baal Shem Tov le preguntó, ¿por qué le robás la parnasá a Dios? Con tu actitud vos le estás robando la parnasá a Dios. ¿Qué significa robarle la parnasá a Dios? Está escrito, hay un versículo que dice, me lo anoté porque me lo iba a olvidar, ya sabía, aunque lo digo todos los días, hay un versículo que dice, Beatá Kadosh, vos sos santo, le decimos a Dios, Yoshev, estás sentado. ¿Vieron cuando se dice en castellano, en hebreo se dice lo mismo? Estoy sentado sobre una fortuna, estoy sentado sobre tanta plata, una persona está sentado sobre tal, ¿sí? En hebreo se dice exactamente igual, con una persona, Uyoshev, al tanto, la persona está sentada sobre tales bienes, está en esta situación económica. Está escrito sobre Dios, Beatá Kadosh, vos sos santo, y Yoshev está sentado, ¿sobre qué se sienta Dios? ¿Cuál es la riqueza de Dios? Le dice el Baal Shem Tov. Yoshev Teilot Israel. Vos estás sentado, tu riqueza son las alabanzas del pueblo judío. Entonces, cuando yo te estoy preguntando cómo estás de salud, y vos sos un gran sabio, y te pregunto cómo estás de parnasá, y vos no querés hablar de temas mundanos, y no contestás Baruch Hashem, le estás sacando a Dios la parnasá, porque Él se sienta sobre tu agradecimiento, Él está sentado sobre tu alabanza. Entonces, cuando uno dice el Baruch Hashem, por eso es la importancia de lo que Yitro dijo. Yitro dijo Baruch Hashem como que estaba revelando a Dios en el mundo, le estaba dando parnasá a Dios en el mundo. ¿De qué vive Dios? ¿De qué vive Dios? De nuestras alabanzas. Pareciera como algo totalmente loco, ¿no? Porque que Dios necesite de nuestras alabanzas para vivir. Pero así está claramente escrito, y así lo explica el Baal Shem Tov. Dios vive de nuestras alabanzas. Si nosotros no lo alabamos, no lo tenemos presente, es como que le estamos robando su parnasá. Entonces la enseñanza de Yitro para nosotros, es justamente esto, que lo que decimos siempre, lo que decimos muchas veces. No tenemos dos vidas, no tenemos la vida en el Shil y la vida fuera del Shil. La vida nuestra es una sola cosa. Y la vida nuestra tiene que estar empapada de agradecimiento a Hashem.
Y esta es la manera que nosotros revelamos y cumplimos nuestra misión en el mundo, obviamente cumpliendo las mitzvot que nos toca cumplir, pero también agradeciendo y dándole parnasá a Hashem con nuestro agradecimiento constante. Bueno, espero que haya cerrado. Gracias,